En agosto nos vemos, de Gabriel García Márquez. Cada agosto, como una costumbre sagrada, Ana Magdalena Bach hacía un viaje. No era un viaje cualquiera, no era para descansar, no era por trabajo ni por placer. Era un ritual, una cita con el pasado, un acto de memoria y fidelidad. Cada agosto, Ana Magdalena cruzaba el mar hacia una isla del Caribe para visitar la tumba de su madre. En ese rincón olvidado por el tiempo, donde el calor carcomía las fachadas y el salitre hablaba a través de las paredes, Ana Magdalena se encontraba con una versión de sí misma que solo allí podía surgir. La historia de En agosto nos vemos, la novela póstuma de Gabriel García Márquez, no es una historia de aventuras, ni de grandes acontecimientos, ni de héroes. Es más bien una exploración delicada y sensual del alma femenina, del deseo que persiste con los años, de la vida secreta que muchos llevamos dentro y que pocas veces dejamos salir. Capítulo 1. El viaje ritual. Cada agosto, Ana Magdalena embarcaba desde la ciudad costera en un ferry antiguo. El sonido del motor, el olor a sal y diésel, el sol sobre su sombrero de ala ancha, todo formaba parte del ritual. Miraba el mar sin hablar con nadie, como si ya su mente estuviera en la isla, preparando el reencuentro con su madre muerta y consigo misma. El trayecto marítimo era mucho más que una simple travesía geográfica. Era un despojamiento. Ana Magdalena, con cada kilómetro mar adentro, se deshacía lentamente de los nombres que la definían en tierra firme. Esposa de, madre de, señora tal. En el mar no era nadie. No tenía títulos, ni roles, ni obligaciones. Era un alma navegante. Mientras el ferry avanzaba, solía recostarse en la barandilla del segundo piso, dejando que el viento le alborotara el cabello. Observaba las gaviotas que parecían seguirla como mensajeras mudas. Cerraba los ojos y recordaba las conversaciones con su madre, las que sí fueron, las que no. Recordaba los silencios más que las palabras. En esos momentos sentía que el mar era una memoria líquida y que ella flotaba en los recuerdos. El viaje duraba 3 horas, pero en su corazón eran 3 días. A veces leía un libro, pero nunca lo terminaba. Otras veces escribía en una libreta pequeña de tapas de cuero. Pensamientos sueltos, frases sin contexto, versos que le venían sin rima. Sabía que ese cuaderno era solo para ella, un diario secreto del alma que solo podía abrirse en agosto. Capítulo 2. La isla del silencio. Al llegar a la isla, Ana se hospedaba siempre en el mismo hotel. Un edificio con paredes de cal, ventiladores que gemían en las noches y ventanas que daban al mar. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. La recepcionista la saludaba como si no hubiese pasado un año. El cuarto, el mismo de siempre, la esperaba con su cama amplia y una soledad acogedora. El hotel tenía una decadencia digna, como una dama mayor que no oculta sus arrugas. En la recepción, un piano desafinado acumulaba polvo. En el patio, las bugambilias resistían al sol con dignidad. Ana se paseaba por esos espacios como si visitara una vieja casa familiar. Cada rincón le hablaba. Las tablas del suelo crujían con un lenguaje propio. El ventilador del techo giraba lento, como si murmurara secretos del pasado. Y en las noches, el mar golpeaba suavemente contra los muros, como si llamara a su puerta. Durante el día, Ana caminaba descalza por la habitación. Le gustaba sentir el frescor del suelo, como un ancla con la realidad. Se preparaba infusiones de manzanilla que llevaba consigo y escribía una carta a su madre, que nunca enviaba. Una carta que cada año era diferente, pero siempre terminaba igual. Gracias por esperarme. La tumba de su madre era simple, con flores de papel que se deshacían al sol. Ana se sentaba allí y hablaba en voz baja. Le contaba a su madre cosas que nadie más sabía. Confesaba sus miedos, sus anhelos, sus pequeñas traiciones cotidianas. Sentía que en esa conversación silenciosa su madre le concedía permiso para ser ella misma. Capítulo 3. El hombre de la primera vez. Fue en su cuarto viaje que conoció al primer hombre. No tenía intención de hablar con nadie, como cada año, pero esa noche, en el bar del hotel, mientras Ana bebía una copa de vino blanco, lo vio. Estaba sentado solo en el rincón más sombrío, con un libro de tapas azules y gafas de lectura. Tenía un aire melancólico que le resultó familiar, como si también él estuviera allí para encontrarse con una parte perdida de sí mismo. La conversación fue fortuita. Él le preguntó por el vino que bebía.
Ana respondió con una sonrisa y sin saber cómo, se encontraron hablando. No de lo cotidiano ni de lo superficial. Hablaron de los sonidos del mar, del olor de los libros antiguos, de la nostalgia que produce el paso del tiempo. Él se llamaba Julián, era músico retirado y decía haber llegado a la isla por casualidad. Pero Ana sentía que nada en esa noche era casualidad. Julián tenía manos grandes, de dedos largos como de pianista, y hablaba con una voz pausada que parecía entonar cada palabra. Ana lo escuchaba con una atención nueva, como si por primera vez en muchos años alguien estuviera hablando directamente a su alma. Ella se sorprendió a sí misma riendo con ligereza, algo que no hacía desde hacía mucho. Conversaron de la muerte, del arte, del abandono, de lo que se queda en nosotros cuando las cosas terminan. Julián le confesó que había amado solo una vez en su vida, profundamente, pero que se había equivocado en el momento. Ana no le preguntó más. Supo que cada persona llega a una isla con un equipaje invisible y que no siempre es necesario abrirlo por completo. Caminaron por la playa esa misma noche, sin tocarse, solo dejando que las palabras tejieran un puente invisible. Julián le dijo que el amor no se vive solo en los actos, sino también en los silencios. Ana no supo qué responder, pero algo en ella se abrió, como una flor nocturna que responde al roce del viento tibio. Cuando él la acompañó a su habitación, no hubo resistencia, ni dudas. Fue como si ambos comprendieran que esa noche era un regalo irrepetible. El encuentro fue suave, como si cada caricia estuviera escrita de antemano. No fue un acto de pasión ciega, sino una comunión íntima entre dos almas que se reconocen, aunque no se conozcan del todo. Se miraron más que tocarse, hablaron entre susurros. Ana descubrió que su cuerpo todavía sabía amar, aún después de tantos años de rutina, de silencio, de espera. Julián besaba con gratitud, como si agradeciera cada instante, y Ana sentía que el tiempo se detenía. No había urgencia ni ansiedad. Todo era aceptación y presencia. Al amanecer, Julián se vistió sin hacer ruido, dejó una nota breve sobre la mesa. Gracias por recordarme que aún somos humanos. Ana la leyó sin tristeza. Se sentó en la cama, descalza, con la luz dorada entrando por la ventana, y entendió que algo profundo había cambiado. No su vida externa, sino su modo de habitarla. Esa noche no fue un desliz, ni una ruptura. Fue un retorno, una reencarnación silenciosa de sí misma. Ana no se sintió otra persona, se sintió más ella que nunca. En la ducha el agua le recorría la piel con una intensidad distinta. En el espejo, su rostro tenía otra luz. Una mujer que había tocado algo verdadero y que, aunque no lo compartiera con nadie, ya no podía negarlo. Capítulo 4. El regreso a casa. Regresar no era un acto de volver, sino de disolver lentamente la bruma del viaje. Ana Magdalena no desembarcaba del ferry como quien cierra un paréntesis, sino como quien deja atrás una oración entera escrita en otro idioma. Su cuerpo retornaba a la ciudad, pero su alma aún flotaba en las aguas tibias del Caribe, aferrada a las últimas palabras no dichas, al aroma del vino blanco, al roce invisible de una piel que no era solo piel, sino eco de su propia verdad. En la estación, su esposo la esperaba con la misma sonrisa de siempre, un gesto tan familiar que por momentos le parecía parte del mobiliario urbano. Se abrazaban con afecto, pero ya no con el temblor del descubrimiento. Sus hijos la recibían con entusiasmo domesticado, con preguntas sobre el viaje, la travesía, el calor, las flores de la tumba. Y Ana respondía con frases medidas como si usara un lenguaje que ya no le pertenecía del todo. Pero no era tristeza lo que traía consigo, era otra cosa, algo más sutil, más sereno, como si dentro de ella hubiese una música distinta. Su andar era igual, pero distinto. Como si ahora pisara la tierra con más conciencia de su peso, con más ternura hacia su propio paso. Había aprendido a mirar el mundo sin pedirle respuestas, a respirar sin urgencia, a no temer al silencio. Las tareas cotidianas la reclamaban: preparar la comida, ordenar los armarios, responder llamadas. Y ella lo hacía toro como antes, pero no con la misma prisa, porque ahora sabía que había un lugar, más allá del tiempo, más allá del deber, donde podía ser solo Ana, sin apellidos, sin títulos, sin relojes, y eso la sostenía. No hablaba de Julián, no por vergüenza ni por culpa, sino porque esa noche no necesitaba palabras para seguir existiendo.
Era una joya secreta guardada bajo la lengua, un perfume que a veces, sin saber por qué, la envolvía mientras colgaba la ropa al sol o doblaba las sábanas limpias. No era un recuerdo, era una nueva capa de su piel. Cada gesto ahora tenía una raíz más honda. Cuando acariciaba el rostro de su hijo, lo hacía como quien ha tocado el umbral del abismo y ha regresado. Cuando miraba a su esposo dormir, no era indiferencia lo que sentía, sino compasión y gratitud. Porque entendía que todos, incluso los más cercanos, habitamos islas distintas. Agosto había pasado, pero en ella algo permanecía, un temblor, una voz, una certeza, la de saberse viva, incompleta y sin embargo profundamente en paz. Capítulo 5. El eco de lo no dicho. El tiempo no volvió a ser el mismo. La rutina tan puntual como los relojes que colgaban en las paredes se fue llenando de pequeños desajustes. Ana se detenía un segundo más frente al espejo. Dejaba el café sobre la mesa sin beberlo, simplemente observando cómo el vapor se elevaba como un suspiro. Eran gestos casi imperceptibles, pero que para ella eran grietas por donde se colaba una vida que no quería olvidar. Julián se había ido, sí, pero no del todo. Su ausencia no era un vacío, sino una presencia que rozaba suave, como el recuerdo de un perfume que solo se percibe al cerrar los ojos. Ana no le escribía, no lo buscaba, lo amaba en silencio, con ese amor que no exige, que no reclama, que solo es. A veces, mientras tejía en las tardes, un viejo pasatiempo que había retomado con inesperada devoción, sus dedos se movían solos, pero su mente viajaba a aquellas horas en que el mundo era solo un muelle, una voz que la llamaba sin decir su nombre, una piel que no quería irse. Y entonces entendía que no se trataba de Julián como hombre, sino de lo que él había despertado en ella, una grieta de luz, un temblor, un espejo. Con su esposo hablaban de lo cotidiano. Él, ajeno a la revolución silenciosa que ella atravesaba, era amable y bueno, como siempre. Y eso a veces dolía más, porque él no tenía la culpa, nadie la tenía. No había traición, no había drama. Solo había la tristeza de saber que la vida la había cambiado y que ese cambio no podía compartirse. Los hijos crecían, los días pasaban y Ana Magdalena aprendía a caminar entre dos mundos. El de afuera, donde todo seguía su curso, y el de adentro, donde cada recuerdo era una estación suspendida en el tiempo. A veces se preguntaba si era egoísmo, si era cobardía, pero pronto dejaba de interrogarse. No necesitaba justificar lo que sentía. Sentir ya era suficiente. Comenzó a escribir. No cartas, no diarios, solo fragmentos, palabras sueltas que dejaba caer en hojas sueltas como quien riega un jardín secreto. Y en esas frases se permitía llorar sin lágrimas, amar sin piel, decir sin ruido. Allí estaba Julián, sí, pero también estaba ella desnuda, ella sin roles, ella sin obligaciones. El deseo no había muerto, pero ya no era urgencia. Era como un río subterráneo, tibio y constante, que la mantenía viva por dentro. Porque después de todo, aquel amor fugaz no había sido una amenaza, sino una puerta. Y aunque la hubiese cerrado con dignidad, la llave seguía guardada en el rincón más hondo de su alma. Había en Ana Magdalena una nueva forma de estar en el mundo, más leve, más presente, más suya. Y eso quizás era lo más parecido a la libertad. Capítulo 6. El peso de los días. No pasó nada extraordinario en los meses siguientes, y sin embargo, todo cambió. La vida siguió su curso como un río que ha aprendido a esquivar las piedras. Las mañanas eran las mismas. El café servía de punto de partida, las tareas se organizaban como piezas de un rompecabezas familiar y las conversaciones con su esposo estaban cargadas de esa cordialidad que se forja con los años. Una vida buena, correcta, amable, pero Ana Magdalena ya no era la misma. Ella había conocido el vértigo y ahora caminaba con la prudencia de quien ha bailado al borde del abismo. Había en ella una dulzura más triste, una ternura que no buscaba aplauso. Se había convertido en una mujer que guarda silencio no por miedo, sino por sabiduría. Cada día era un acto de equilibrio entre el deber y el deseo, entre lo que mostraba y lo que callaba. No había arrepentimiento en su rostro, pero sí una nostalgia suave, como una melodía que no se canta, pero se recuerda con el corazón. Algunos días, al escuchar ciertas canciones, algo en su pecho se estremecía como si alguien la llamara desde lejos. No era Julián, era ella misma.
Esa otra que había sido solo por un instante, pero que ahora vivía en su sombra como una voz lejana que la nombraba sin rencor, comenzó a caminar más, a veces sola, a veces con excusas. Descubría árboles que no había visto, rostros ajenos que le hablaban sin palabras. El mundo se volvió más nítido, como si todo, incluso lo más sencillo, tuviera una textura nueva. Aprendía a vivir sin aferrarse, a estar sin pertenecer del todo. A veces se preguntaba qué sería de Julián, si habría regresado a su ciudad, si habría vuelto a sus costumbres, si pensaba en ella cuando el sol tocaba su espalda o si la olvidó con la naturalidad con que se cierra una ventana al final del verano. No le dolía imaginarlo feliz, le dolería más saberlo roto, porque lo que hubo entre ellos fue breve, sí, pero fue limpio, fue cierto, fue real. Y lo real, incluso cuando desaparece, deja raíces. Una tarde, mientras doblaba la ropa aún tibia del sol, su hija pequeña le preguntó por qué sonreía sin razón. Ana no supo qué decirle, cómo explicarle que a veces la sonrisa no tiene causa sino memoria, que hay instantes que viven en nosotros como si fueran pequeños fuegos encendidos bajo la piel, sin consumirse nunca del todo. No respondió, solo le acarició el cabello y siguió doblando la ropa, mientras el mundo giraba con su normalidad de siempre. Pero dentro de ella algo seguía palpitando. Capítulo 7. El eco de lo que no fue. Hubo un día en que Ana Magdalena se dio cuenta de que ya no pensaba en Julián todos los días. No fue una revelación triste, tampoco alegre. Fue simplemente eso, un hecho. Como cuando uno se percata de que ha dejado de doler una vieja herida. El recuerdo de Julián no desapareció, pero dejó de tener filo. Ya no era una punzada, sino una sombra suave que a veces se sentaba a su lado, silenciosa, mientras cocinaba o se ponía crema en las manos. Una compañía melancólica, casi agradecida. Él ya no era un deseo, era un símbolo, un punto de inflexión, un espejo que le mostró lo que había dentro de ella cuando ni siquiera ella lo sabía. Había comenzado a escribir pequeños textos, frases sueltas, pensamientos a media tinta en una libreta de tapas azules que guardaba en su mesita de noche. No eran cartas, ni poemas, ni diarios. Eran fragmentos de sí misma, trozos que necesitaban salir para no marchitarse dentro. Uno de esos textos decía: a veces lo que no fue es lo que más nos define, porque nos obliga a imaginar, a soñar despiertos, a preguntarnos quién habríamos sido si hubiésemos tenido el valor de decir sí sin miedo. Su esposo la miraba con más atención, como si percibiera sin entender del todo que ella estaba distinta. No distante, no fría, solo distinta, más en sí misma, más serena, más firme en lo que era, incluso cuando no decía nada. Él no preguntaba, y ella no explicaba. Había entre ambos una aceptación madura que ya no necesitaba traducirse en palabras. Los hijos crecían, la rutina continuaba, pero algo había cambiado en la manera en que Ana Magdalena veía el mundo. Ahora entendía que no todo debía ser vivido hasta el final para ser verdadero, que hay amores que solo existen para enseñarte que eres capaz de sentir. Y eso era suficiente. Un día, al pasar frente a la librería del centro, vio un libro que le recordó una conversación con Julián. No entró, no lo compró, solo sonrió, porque entendió que hay recuerdos que no necesitan ser alimentados. Viven por sí solos, como faroles encendidos en el alma, sin pedir nada a cambio. Esa noche, al escribir en su libreta, anotó: perdonar no es olvidar, es dejar de doler y agradecer incluso lo que no se quedó. Luego cerró la libreta, apagó la lámpara y durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo, sin que ningún nombre le ardiera en la memoria. Capítulo 8. Amar sin perderse. Ana Magdalena había descubierto que el amor no siempre es un acto compartido. A veces es una reconstrucción silenciosa, un pacto con uno mismo, una forma de sostenerse en medio de la vida sin esperar que otro sea el pilar. Sus mañanas eran diferentes ahora. Tomaba el café con lentitud, leía las noticias pero también poesía, encendía una vela pequeña en la cocina solo porque le gustaba ver la luz temblar mientras preparaba el desayuno. Y sobre todo, se hablaba con ternura. Ya no se juzgaba tanto por lo que no había hecho, por lo que no fue, por lo que alguna vez soñó con demasiado fervor. Había comprendido que vivir no es tener todas las respuestas, sino abrazar las preguntas con humildad. Su relación con su esposo se volvió más suave, no porque se reavivara la pasión que un día se apagó sin estruendo,
sino porque la aceptación mutua había echado raíces más profundas. Él la admiraba, aunque no supiera del todo por qué. Tal vez era su nueva luz. Tal vez era que Ana Magdalena ya no se exigía tanto, ni a él ni a sí misma. Un domingo, en el parque, vio a una pareja de jóvenes besarse con la intensidad de los primeros amores. Por un instante sintió una punzada de nostalgia, pero no fue tristeza, fue una reverencia silenciosa hacia lo vivido. Eso también fui yo, pensó, y aunque ya no lo soy, lo llevo conmigo. A veces escribía cartas que nunca enviaba, a Julián, a ella misma, a la de antes, a su madre, a su hija del futuro. Cartas llenas de honestidad, sin máscaras, porque había descubierto que no siempre necesitamos respuestas, pero sí verdades que nos acompañen como amuletos. Una de esas cartas decía: hoy me amo con la misma intensidad con la que un día te amé a ti. Porque entendí que no se trata de elegir entre uno mismo y el otro, se trata de no dejar de elegirnos jamás. Ya no se sentía rota, ni incompleta, ni como si le faltara una pieza. Había hecho las paces con el eco, había dejado de correr detrás de las versiones que no fueron, y ahora caminaba sin prisa hacia lo que sí era, lo que estaba, lo que crecía con ella. Amar, entendió, no era perderse en otro, era encontrarse incluso cuando el amor se iba. Capítulo 9. La casa que habita mi nombre. La tarde caía sobre la ciudad como una manta tibia. Ana Magdalena caminaba sin prisa por las calles que conocía desde siempre, pero que ahora parecían nuevas, como si también ellas hubieran pasado por una transformación. No llevaba prisa, no la apuraban las obligaciones, no huía de nada. Sus pasos no eran hacia un lugar, eran una manera de estar. Pasó frente a la vieja librería donde había comprado su primer poemario, donde había leído a Benedetti y a Pizarnik cuando aún soñaba con cartas de amor escritas a mano. Recordó su primer diario, aquel que llenó con letras torpes y secretos grandes, y se sonrió, no por nostalgia, sino por gratitud, por haber sido tantas, por haberse perdido y sobre todo por haberse encontrado, porque ahora sabía que ninguna versión de sí misma había sido un error, que incluso sus errores eran parte del mapa. Entró a una cafetería pequeña y pidió una taza de té de jazmín, sacó un cuaderno. Ya no escribía para entenderse, escribía para acompañarse, para no olvidarse, para no volver a entregarse por migajas. En la última página escribió: hoy no espero, no ansío, no persigo. Hoy recibo, me recibo. Y por primera vez no me siento sola, sino completa. Una mujer en la mesa de al lado, más joven, le preguntó si escribía poesía. Ana Magdalena sonrió. No, escribo mi nombre una y otra vez, porque después de tanto, por fin aprendí a pronunciarlo sin miedo. Aquel día volvió a casa con una flor en la mano, la puso en un florero sin grandes pretensiones y se sirvió una copa de vino, por ella, por todas las veces que no se celebró, por todos los silencios que ahora eran paz. No necesitaba que alguien la eligiera, ella ya lo había hecho y eso era suficiente. Reflexión final. A veces nos enseñan a amar hacia afuera antes de aprender a amarnos por dentro. Nos dicen que la plenitud llega cuando alguien nos elige, cuando una pareja nos mira como protagonistas de su historia, y olvidamos que el primer gran amor debería ser el que construimos con nosotros mismos. Ana Magdalena no solo rompió con una relación, rompió con la costumbre de vivir incompleta, de mendigar presencia, de temerle a su soledad. Su historia no es solo suya, es la historia de muchas personas que han dado más de lo que recibieron, que confundieron cariño con necesidad y que al final entendieron que estar con alguien no tiene sentido si para estar con ese alguien primero tienes que desaparecerte tú. Este relato no es un final feliz, es un inicio honesto, el inicio de una vida donde el amor ya no se ruega, donde el silencio no pesa y donde una taza de té, una flor y tu propio nombre pueden ser más que suficientes para sentir que todo está en su lugar. Si tú también has amado más de la cuenta, si tú también estás aprendiendo a estar contigo sin pedir permiso, si tú también has decidido no volver a mendigar amor, entonces esta historia es para ti. Invitación a suscribirse. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que hablábamos de ti, te invito a suscribirte a este canal. Aquí no solo contamos historias, aquí sanamos juntos, reflexionamos y nos acompañamos en el viaje más importante, el regreso a nosotros mismos.
Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y déjame en los comentarios en qué momento tú también decidiste dejar de mendigar amor. Nos vemos en el próximo video y recuerda, no necesitas que te elijan si tú ya te elegiste.